Muere el número 2 de Hamás en el Líbano en un ataque israelí contra una oficina cerca de Beirut. Saleh al-Harouri, alto cargo de Hamás en Cisjordania, es una de las víctimas de un ataque que deja al menos 6 muertos. El atentado mediante un dron llevado a cabo por Israel en Beirut, que se ha cobrado la vida de varias personas, entre ellas uno de los dirigentes más importantes de Hamás, Saleh al-Harouri, supone un paso muy importante en un proceso de internacionalización del conflicto palestino-israelí que no para de escalar. A la coalición internacional organizada por Estados Unidos para defender a Israel en el Mar Rojo de los ataques hutíes desde Yemen, en la que España no ha descartado participar, a los bombardeos en territorio sirio y a la denuncia contra Israel por genocidio llevada a cabo por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, se une ahora la posibilidad cierta de que Hezbollah no tenga más remedio que rectificar su hostilidad limitada contra Israel e iniciar acciones militares más contundentes como respuesta ante un ataque israelí en territorio libanés que no se producía, atención, desde hace 18 años. En un contexto así, creo que se hace más pertinente que nunca la pregunta de si hay alguna solución política viable y posible para Palestina o si por el contrario, como en tantas otras ocasiones en la historia, la política solo hará acto de presencia después de que los militares hagan la parte principal del trabajo. Tras más de 30.000 muertos en Gaza, si contamos a los desaparecidos bajo los escombros, y tras las declaraciones del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que afirmaba el sábado que los israelíes llamados a reemplazar a la población palestina en Gaza harán el desierto florecer, da la sensación de que para Israel no hay más plan que el de una limpieza étnica completa. Su ejército limpiará Gaza, expulsarán de allí a los palestinos que sobrevivan y los israelíes ocuparán también este territorio. Toca preguntarse precisamente en este contexto extremo si hay soluciones políticas viables. ¿Sigue siendo viable, si es que alguna vez lo fue, la solución de los dos estados? ¿Tiene sentido defender la opción de un solo Estado en el que quepan los palestinos? La opción por los dos estados pretende resolver el problema de la ocupación israelí mediante la creación de un Estado palestino que recupere los derechos civiles y nacionales para sus ciudadanos. El problema es que no parece que los israelíes vayan a aceptar jamás que Palestina se desarrolle como un Estado soberano política y económicamente viable. Si algo demostraron los acuerdos de Oslo es que la apuesta de Israel es la partición de los territorios palestinos, los bantustanes en Cisjordania y la delegación del control de la población en una fuerza subalterna de policía. Ese era el rol que los israelíes encomendaron a la autoridad palestina en Cisjordania. Y esa es una de las claves para entender también el prestigio de Hamás entre la población palestina. Por otro lado, la opción de un solo Estado no plantea una solución al problema de la ocupación, sino por el contrario del propio conflicto en general. Trata de resolverlo echando atrás el plan de participación de la ONU de 1947 y transformando Israel en un Estado plurinacional en el que todos los ciudadanos disfruten hasta cierto punto de una igualdad de derechos. Como afirmó Yoav Pelet, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Tel Aviv, la opción por un solo Estado no pretende resolver el problema de 1967, sino el de 1948, aceptando la ocupación de 1967 y redefiniendo el carácter del Estado sionista para convertirlo en un Estado democrático. En términos teóricos, parecería la mejor solución, la que deberíamos defender desde la izquierda, pero no parece que haya muchos israelíes dispuestos a ella. Sería aceptar básicamente que Israel dejara de ser Israel. La solución de un solo Estado contradice los objetivos más esenciales del sionismo y tendría que imponerse a los sionistas por la fuerza. A partir de ahí, solo quedan dos posibilidades. O la propia internacionalización del conflicto reorganiza la correlación de fuerzas siempre favorable a Israel, o los israelíes culminarán su plan de limpieza étnica. A pesar de que también la correlación internacional de fuerzas favorece a Israel, que cuenta con el apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea, yo sospecho que los jefes de Hamás han decidido apostarlo todo
a la internacionalización del conflicto. Cualquier observador político serio deberá admitir que no tenían muchas más opciones. Hoy en La Base seguimos hablando del genocidio de Israel contra Palestina después de un ataque de Israel en territorio libanés. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino-Génova. Bueno, hoy en La Base vamos a hablar de este ataque en territorio del Líbano, en Beirut, por parte de Israel. Esto no ocurría desde el año 2006 y de las implicaciones en términos de internacionalización y de escalada del conflicto que nos puede traer. ¿Qué nos tienes preparado, Sara Serrano? Bueno, pues vamos a ver quiénes eran las víctimas de estos ataques de Israel contra las oficinas de Hamas en Beirut y qué implicaciones pueden tener estos asesinatos, porque no se trataban de operaciones quirúrgicas, sino de asesinatos extrajudiciales. Manu Levín, ¿cómo está hablando la prensa de una acción israelí que es completamente ilegal, que viola el derecho internacional? Bueno, pues vamos a repasar hoy cómo lee la prensa extranjera, la prensa occidental, este ataque israelí contra Beirut. Os adelanto que se lee como un motivo muy claro de una más que posible escalada del conflicto a nivel regional. Y vamos a ver también cómo se habla en la prensa occidental y en la prensa libanesa, los medios libaneses, de quién era este líder palestino que ha sido asesinado por Israel. Sospecho, Afino-Génova, que volamos a Beirut. Bueno, vamos a ver las reacciones que ha generado ese ataque en las filas de Hamas, de Hezbollah. También recordaremos cómo le ha ido a Israel la última ofensiva contra el Líbano en 2006 y, bueno, básicamente eso. Hoy vamos a contar además con un periodista que conoce muy bien el Líbano, Ibai Arvide. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. Israel extiende la guerra contra Hamas al Líbano. Este podría ser el titular que resumiera lo que sucedió anoche. El bombardeo contra las oficinas de la organización islamista en Beirut, que causó la muerte del número 2 del buró político de la organización y la de otros 2 líderes de su brazo armado, supone un salto cualitativo en la escalada regional del conflicto. En un comunicado oficial, el grupo armado libanés Hezbollah ya ha anunciado que responderán al ataque. El asesinato tuvo lugar en los suburbios del sur de Beirut. Es un ataque contra el Líbano, su pueblo y su seguridad, y conlleva un importante mensaje simbólico y de seguridad para nosotros. El asesinato de al-Aruri no quedará sin respuesta. Nuestras manos están en el gatillo y nuestros combatientes cuentan con el máximo nivel de preparación. Hoy será un día memorable por lo que se avecina. Hasta ahora, Hezbollah había apostado por mantener un equilibrio disuasorio y los enfrentamientos con Israel se habían limitado a los territorios fronterizos, pero que Israel haya atacado directamente la capital del país podría romper este equilibrio. Según la agencia Reuters, en total son 6 las personas que habrían muerto como consecuencia de los ataques con drones de Israel. Sí, uno de ellos, como comentábamos, es el número 2 del buró político de Hamas, Saleh al-Aruri, nacido en un pueblo cercano a Ramallah, en Cisjordania. Era uno de los cuadros más importantes de la organización en el exilio. Se unió a Hamas en 1987 y contribuyó al establecimiento del brazo armado de la organización, las brigadas Al-Qassam. Como consecuencia de su actividad política, Aruri fue detenido en diversas ocasiones y pasó largos periodos de su vida en prisión, el más largo entre 1992 y 2007, momento en el que se convirtió de hecho en portavoz de los presos palestinos en las cárceles israelíes. Aruri tenía una perspectiva eminentemente política del conflicto y en una entrevista concedida al diario británico The Telegraph tras su liberación afirmó que su organización tenía que dejar de atacar a civiles y derivar de un partido orientado a lo militar a un movimiento político. A pesar de todo, esto no fue obstáculo para que fuera nuevamente detenido por las autoridades israelíes, encarcelado y tras 3 años más en prisión, deportado finalmente fuera del país. Aruri se instaló en Damasco, donde se hallaba el buró político de Hamas en el exilio, bajo la protección del presidente sirio Bashar al-Assad. Pero en 2012, como respuesta a la represión del régimen sirio chií contra los manifestantes mayoritariamente suníes, Hamas abandonó el país. Es entonces cuando parte de la dirigencia de la organización se instaló en Qatar y otra, con Aruri entre ellos, lo hizo en la Turquía de Erdogan. Desde allí, el número 2 de Hamas encabezó las negociaciones entre Fatah y la Autoridad Nacional Palestina.
En 2018, Aruri se trasladó al Líbano después de que Estados Unidos, que lo consideraba terrorista global especialmente designado, presionara a Erdogan para que lo expulsara del país. Desde el Líbano continuó con su rol negociador y fue uno de los artífices del restablecimiento de las relaciones de Hamás con Hezbollah, rotas desde la guerra de Siria. Además, desde el 7 de octubre se le considera como uno de los principales negociadores de Hamás con Israel. Pues parece una magnífica idea asesinar al principal interlocutor para encontrar una salida negociada al conflicto, ¿no? Además de Aruri, otros 2 líderes de Hamás han sido asesinados. Se trata de Samir Findi Abu Amer y de Assam al-Akra Abu Ammar, ambos dirigentes de las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de la milicia islamista. Ismail Haniyeh, líder de Hamás, exiliado en Qatar, ha condenado en un discurso retransmitido por Al Jazeera los asesinatos. El asesinato del líder al-Aruri y sus hermanos por parte de la ocupación es un acto terrorista en toda regla, una violación de la soberanía del Líbano y una expansión de su agresión. Sus muertes no detendrán la revolución palestina, esto ha asegurado. El primer ministro de Líbano, por su parte, también ha condenado la agresión como un nuevo crimen israelí y ha anunciado que presentará una queja urgente ante el Consejo de Seguridad de la ONU para protestar contra el flagrante ataque y las nuevas violaciones de Israel de la soberanía del Líbano. Bueno, ¿y qué explicaciones ha dado Israel de todo esto? Cuéntanos. Bueno, pues básicamente ninguna. Las autoridades israelíes han declinado hacer ningún comentario sobre lo sucedido y, de hecho, el secretario de Estado del gabinete de Netanyahu, Yossi Fuchs, ha pedido a los diputados y ministros que no hagan comentarios sobre el incidente y que guarden silencio. Quizá tenga algo que ver en ese silencio que los asesinatos extrajudiciales están prohibidos por la Convención de Ginebra, ¿no? Así es, el artículo 3 del Convenio de Ginebra, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra, dice textualmente que se prohíben las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Es decir, Ginebra prohíbe expresamente los asesinatos extrajudiciales que además podrían acarrear la muerte de civiles, como podría ser de hecho el caso en Beirut. Recordemos que se desconoce aún la identidad de las otras 3 personas fallecidas como consecuencia del atentado. Los llaman operaciones quirúrgicas, pero en realidad son, como señala Olga Rodríguez, penas de muerte sin juicio ni sentencia. A pesar de que la consigna oficial en el Ejecutivo israelí era guardar silencio sobre lo sucedido, hay quienes no se muerden la lengua. El diputado del Likud y ex embajador de Israel ante la ONU, Sani Danon, no se ha cortado en felicitar al ejército y a los servicios secretos israelíes por matar a Saleh al-Aruri en Beirut. Bueno, ¿y qué puede pasar a partir de ahora, Sara? Bueno, pues es muy difícil hacer conjeturas, pero está claro que el ataque en Beirut aleja aún más, si es posible, el horizonte de una solución negociada al conflicto en Palestina. El politólogo libanés Abdaladi Al-Ihla es bastante pesimista al respecto y considera que el asesinato de la cúpula político-militar de Hamás en Beirut abre nuevos frentes. En primer lugar, un frente global que significaría que los ciudadanos e intereses israelíes podrían ser alcanzados en cualquier momento y en cualquier sitio, y esto podría implicar, según indica el politólogo, la vuelta de los atentados suicidas dentro del propio Estado de Israel, algo que se había dejado atrás desde 2005. Por último, señala que se abriría un nuevo frente en el Líbano, donde la escalada del conflicto podría llevar a una guerra total con Israel. Violación de la soberanía de terceros países, probable asesinato de civiles en territorio extranjero y asesinatos extrajudiciales. Veremos qué nos depara esta nueva escalada de la ofensiva israelí. Muchas gracias, Sara. A ti. La situación está muy mal porque desde que comenzó este problema con Gaza y aquí en el norte del Líbano, la gente se fue, la bombardea cada día al lado de nosotros, de todas partes, del norte, del sur. Si no puedes dormir bien porque ya toda la noche esperando que no pasa nada y cada día decimos que se mejoran las cosas y cada un día peor. Manu Levín, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El ataque de Israel contra la capital del Líbano constituye una escalada hacia una guerra regional. Este es el marco principal de las informaciones que hay hoy en la prensa occidental sobre este acontecimiento. Por ejemplo, en la prensa española, tanto progresista como de derechas. Os traigo un par de piezas de ambas líneas, digamos, como ejemplo. ABC. Israel mata en Beirut al número 2 de Hamás y abre la puerta a una guerra a gran escala. Las fuerzas de defensa de Israel aseguran estar preparadas para cualquier escenario a partir de ahora. El asesinato del número 2 de Hamás abre la puerta a una guerra a gran escala en Oriente Próximo.
nítido el diario del Grupo Vocento, que se centra en su texto en las reacciones que han llegado desde el Líbano y desde Irán, que ya comentó Sara. Dice el ABC, el primer ministro interino libanés, Najib Mikati, sin pelos en la lengua, ha culpado a Israel y condenado lo que ha calificado como crimen israelí e intento de arrastrar al Líbano a una nueva fase de la guerra Israel-Hamás, que hasta ahora solamente se libra en la región fronteriza del sur del país. En la misma línea ha opinado Irán, aliado de Hamás. El país de los ayatolás ha expresado igualmente su enérgica condena hacia el asesinato de uno de los 3 principales cabecillas del grupo islámico palestino, responsabilizando al ejército israelí de una muerte que, aseguran, motivará aún más la lucha contra Israel. La sangre del mártir definitivamente encenderá las venas de resistencia para luchar contra el ocupante sionista, no solo en Palestina, sino en la región y entre todos los defensores de la libertad en todo el mundo. Esto ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, dejando la puerta abierta, dice el ABC, a un conflicto bélico a gran escala en Oriente Medio. A punto de cumplir 3 meses de conflicto, Israel lanza así este martes un órdago en toda regla a Hezbollah y cruza una línea roja marcada por Hassan Nasrallah. El líder de la milicia chií libanesa dijo en su último discurso que un asesinato selectivo en Beirut tendría una respuesta contundente e Israel sabe de la potencia de este grupo, dice ABC, con quien libró su última guerra en 2006. En cada uno de sus discursos, Nasrallah ha repetido que si Israel ataca a Daniyeh, bombardearemos Tel Aviv. Israel ya ha movido ficha. ¿Qué hará Hezbollah?, dice ABC. Por el momento, asevera Reuters, advertir de que tienen puesto el dedo en el gatillo. Pues efectivamente no hace falta ser un lince para entender que el ataque en Beirut, que es el primer bombardeo israelí contra la capital del Líbano en casi 20 años, puede ser un paso clarísimo hacia una internacionalización de esta guerra. No hace falta ser un lince, efectivamente. La otra pieza que os traigo es de Público y la firma Juan Antonio Sanz, cuyos análisis siempre intentamos tener muy en cuenta aquí en la base. Sanz habla de que este ataque da inicio a lo que él llama una tercera fase, este es el término, de la agresión militar de Israel contra el pueblo palestino. Israel abre la tercera fase de la guerra y se prepara para nuevos frentes bélicos. Este es el titular en Público. El ejército israelí reorganiza sus fuerzas en Gaza y desplaza parte de las tropas a la frontera con el Líbano para atajar la amenaza de Hezbollah sobre el norte de Israel. Israel ha empezado el año reordenando su estrategia bélica en una tercera fase de su ofensiva contra los palestinos de Gaza, que durará, dice Sanz, al menos 6 meses más, y afronta la posibilidad de que el conflicto se desborde en un segundo frente bélico hacia el vecino Líbano, donde operan las fuerzas de Hezbollah, aliado de Hamás, y armado por Irán, o incluso Siria, que ya está siendo bombardeada. Los objetivos de la guerra requieren combates prolongados y nos estamos preparando en consecuencia, indicó el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari. La idea es acentuar las operaciones especiales contra Hamás y atemperar la masacre de la población palestina tras las incesantes acusaciones internacionales de genocidio por la matanza de civiles en Gaza. ¿Y cuáles serían esas 3 fases de las que habla Juan Antonio Sanz? Explícanos. La primera fase de la guerra comenzó el 7 de octubre con el bombardeo de Gaza, hasta destruir buena parte de las infraestructuras y barrios enteros de las principales localidades gazatíes. La segunda fase, dice Sanz, se plasmó con la invasión de la franja, que comenzó por el norte y avanzó hacia la frontera con Egipto. Y ahora, dice Sanz, estaríamos ante una tercera fase de la guerra, sacando 5 brigadas de Gaza y dejando en la franja menos material pesado, como carros de combate, que no han logrado acabar con la resistencia de Hamás en túneles y reductos urbanos. Bueno, ¿y qué nuevos frentes podrían abrirse según este análisis? Pues os leo. Dice Sanz que el lugar con más bazas para producirse una ampliación del conflicto de Gaza es el Líbano, lógicamente, desde donde actúan las milicias de Hezbollah. Por eso, uno de los objetivos de la reorganización del esfuerzo bélico israelí en Gaza apunta al norte de Israel, a la frontera con Líbano, y de rebote a la cercana Siria. El Mar Rojo, dice Sanz, podría ser otro escenario de una escalada de la guerra de Gaza. Irán respalda a los rebeldes hutíes de la misma forma que simpatiza con Hamás y está detrás de la financiación y suministro de armas a Hezbollah. A raíz del ataque estadounidense del domingo contra los barcos hutíes, con helicópteros artillados procedentes del portaaviones Eisenhower, Teherán anunció el envío de un buque de guerra al Mar Rojo. Se trata del destructor Al-Borz, que según las autoridades iraníes ya ha cruzado el estrecho de Bab el-Mandeb, la puerta del Mar Rojo desde el Océano Índico. Pues ayer deseábamos que 2024 fuera mejor que 2023, pero la verdad es que las primeras señales que estamos viendo no indican precisamente esa tendencia, ¿verdad? Me temo que no. Algo más que os comento de este análisis en Público y continuamos. Sanz habla también de la situación interna en Israel. Dice: Netanyahu contra las cuerdas. El primer ministro israelí sabe que se mueve contra reloj.
La población israelí teme que la guerra se extienda por otros países de Oriente Medio y que aísle cada vez más a su país con el rechazo internacional a las matanzas en Gaza. Temen que el odio que genera esta masacre condene a Israel a una situación de conflicto permanente, no solo contra los palestinos, sino contra todo el mundo musulmán, desde el Golfo Pérsico hasta Turquía e Irán. Un amplio sector de los israelíes, dice Sanz, mira cada día que pasa con mayores sospechas a Netanyahu por su creciente autoritarismo, su incapacidad para recuperar al centenar de rehenes que aún están en manos de Hamás o por la ineptitud de la seguridad del Estado a la hora de impedir la matanza de israelíes cometida por ese grupo radical palestino el pasado 7 de octubre. Esto dice Sanz en público y precisamente ayer en La Sexta hablaron de uno de los elementos que definen lo que parece una huida hacia adelante bastante surrealista además del gobierno Netanyahu. Dale, Xavi. Israel planea construir un parque de atracciones en uno de los lugares atacados por Hamás en los atentados del 7 de octubre. Exactamente en la frontera con Gaza. Y no va a ser un parque de atracciones cualquiera, porque Jorge Vicente va a tener la noria más grande de Oriente Próximo. Sí, se trata de demostrarle al mundo que la vida ha vuelto a esa zona de Israel que fue atacada por Hamás. Se trata de cambiar el horror por un destino turístico. Quieren que sea el tercer destino turístico de Israel. Lo van a financiar con dinero público y además quieren que haya un monumento en recuerdo a todas las personas que murieron en aquel atentado. Estamos hablando de una noria, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de un monumento, todo pagado por dinero público, pero hay una cosa que llama muchísimo la atención. Quieren montar la sala de fiestas más grande del mundo, a tan solo unos metros donde se produjo uno de los atentados más importantes en la historia reciente de Israel. Es tremendo, pero ¿es un proyecto en firme, Jorge, o es uno de esos proyectos que se van a quedar ahí? Pues tiene toda la pinta que se en firme, porque el Consejo de Ministros ya ha dotado de 4.500 millones de euros de presupuesto. En 5 años se tiene que llevar a cabo todo esto. Quieren que sea una zona, un parque de atracciones donde la gente de Israel vaya a pasárselo bien, a celebrar la vida. Una idea, acabamos. ¿Acabar con el genocidio contra el pueblo palestino? ¿Dejar de bombardear Gaza, el Líbano y Siria? ¿Detener la colonización y los asentamientos ilegales en Cisjordania? ¿Poner acaso fin al apartheid y construir una sociedad democrática para todos sus habitantes? No, hombre, no. Gastarse 4.500 millones de euros para construir un parque de atracciones al lado del gueto de Gaza. En fin, si pensábamos que los niveles de distopía de los últimos años no podían ir a más, aquí está Netanyahu para sacarnos de dudas. En fin, tremendo lo de este criminal de guerra. Bueno, quiero que veamos ahora algunas piezas que hoy hacen un retrato de este dirigente de Hamás a raíz de su asesinato por Israel en Beirut. Vamos a fijarnos en el lenguaje que emplea la prensa occidental para hablar de esta figura y después vamos a ver los términos radicalmente distintos en los que habla un gran medio de comunicación libanés. Pues vamos con ello. Sospecho que el término clave que usa la prensa occidental es terrorista. Exactamente. Fijaos, por ejemplo, Infobae, Saleh Arouri, uno de los fundadores y máximos jefes del grupo terrorista Hamas, murió en un ataque en el Líbano. La razón, ¿quién era Saleh al-Arouri? El número 2 de Hamás que ha abatido Israel. Este martes la banda terrorista ha confirmado su fallecimiento en un bombardeo contra una de sus oficinas. Y uno más, periodista digital. Israel caza a Saleh al-Arouri, número 2 del grupo terrorista Hamás. Ok, vamos a ver ahora cómo informa sobre este asesinato Al Mayadin. Veamos cómo informa Al Mayadin y tengamos en cuenta que Al Mayadin no es un blog pro-palestino, un medio underground, ni mucho menos. Es una de las principales televisiones del Líbano y uno de los medios de comunicación en árabe más importantes del mundo. Efectivamente. Sirva lo que vamos a citar ahora, por lo tanto, para entender cómo se ven estos asesinatos en Beirut, no tanto desde posiciones, digamos, propias de sectores minoritarios o radicales, sino desde lo que podríamos considerar el discurso oficial, el sentido común en el Líbano. Titular de Al Mayadin. ¿Quién fue el dirigente palestino Saleh al-Arouri? ¿Dirigente palestino? Pues primera diferencia evidente, donde la prensa occidental ve la eliminación de un terrorista, los medios mainstream del Líbano ven el asesinato extrajudicial de un dirigente palestino. Así es. Y dice el texto. El mártir Saleh al-Arouri, dirigente político y militar palestino, asumió el cargo de vicejefe del buró político del Movimiento de Resistencia de Palestina, Hamás, y contribuyó al establecimiento de su ala militar, las brigadas Mártir y Saldín al-Qassam, en Cisjordania. La destacada figura palestina, que siempre llevó con orgullo el nombre de su ciudad natal, nació en 1966 en la aldea Arura, cerca de Ramala. Durante 1991 y 92, el ejército israelí detuvo a al-Arouri por periodos limitados por su actividad con Hamás, cuando iniciaba el establecimiento del brazo armado en Cisjordania.
Tras ser liberado de la primera detención administrativa, al-Aruri fue arrestado en 1992 y condenado a 15 años de prisión, acusado de formar las primeras células de las brigadas Al-Qassam. Años más tarde, en 2007, y 3 meses después de su liberación, las autoridades sionistas volvieron a encarcelarlo hasta 2010, cuando un tribunal israelí decidió liberarlo y ordenar su deportación fuera de Palestina. Durante 3 años estuvo en Siria y luego partió hacia Turquía. Después al-Aruri abandonó Turquía y viajó después a Qatar y Malasia hasta que finalmente llegó al suburbio sur de Beirut, en el Líbano. Bueno, así habla Al-Mayadeen de la vida de Aruri y destaca un episodio en concreto de su trayectoria. Dice, el combatiente fue uno de los miembros del equipo negociador de Hamás para completar el acuerdo de intercambio de prisioneros en 2011 con la ocupación, conocido como Lealtad de los Libres por mediación de Egipto. Según el acuerdo, Gilad Shalit, el soldado israelí retenido por Hamás, fue liberado a cambio de 1.027 palestinos prisioneros en las cárceles israelíes. Si recordáis, en el programa que dedicamos a la tregua en Gaza a finales de noviembre, escuchamos a un analista de la CNN hablando precisamente de aquel intercambio de prisioneros que negoció Aruri. ¿Lo recordamos? Recordemos que hace unos años un prisionero, un soldado israelí fue capturado por Hamás, se llamaba Gilad Shalit, lo capturaron en el año 2006 y 5 años más tarde Israel acordó entregar a más de 1.000 prisioneros palestinos a cambio de la vida de Shalit. Un soldado israelí a cambio de la liberación de más de 1.000 prisioneros palestinos que estaban en las cárceles israelíes, entre ellos muchos niños. Efectivamente, lo cual hace pensar, más allá de lo que opine cada cual, que seguramente la figura de Aruri para muchos palestinos era la de alguien que había contribuido a poner en libertad a más de 1.000 de sus compatriotas en aquel momento. Y os leo un fragmento más de la pieza de Al-Mayadeen que habla de acontecimientos más recientes en la vida de Aruri. Dicen, el 9 de octubre de 2017, Al-Aruri fue elegido vicejefe del buró político del movimiento Hamás. Un año después, Estados Unidos lo incluyó en la lista de terroristas. En 2021 asumió la presidencia del movimiento Hamás en Cisjordania. La ocupación demolió la casa del dirigente palestino en Arura en el año 2014 tras ser acusado de participar en el secuestro de 3 colonos en Hebrón. Su vivienda fue demolida por segunda ocasión el 27 de octubre de este año, poco después del inicio de la batalla diluvio de Al-Aqsa. Durante los últimos meses, los medios israelíes incitaron a asesinar a Al-Aruri, a quien responsabilizaron de movilizar y encender la resistencia en Cisjordania, y describieron como el arquitecto de la unidad de los frentes de combate y el hombre estratégico. El jefe del gobierno de ocupación, Benjamin Netanyahu, prometió asesinar a Al-Aruri y este último respondió en entrevista con Al-Mayadeen que las amenazas no cambiarían sus posiciones. Vamos a terminar escuchando precisamente ese momento de la entrevista que el propio Aruri concedió a Al-Mayadeen en agosto de 2023, es decir, 2 meses antes del 7 de octubre. El asesinato del jeque Saleh al-Aruri, Dios no lo quiera, o el asesinato de uno de los líderes de la resistencia palestina significan guerra. Conducirán las cosas a una confrontación militar con Israel si Israel lleva a cabo sus amenazas de asesinato, especialmente contra los líderes de la primera fila del movimiento Hamás. Mire, primero, debemos afirmar categórica y definitivamente que nuestra sangre y nuestras vidas no son más preciosas ni más queridas que cualquier mártir. Tremendo lo que decía. ¿Su asesinato o el de otros líderes de la resistencia significa la guerra? Le preguntaba a ese periodista de Al-Mayadeen. Nuestra sangre no vale más que la de otros palestinos, respondía Aruri. Pues veremos lo que sucede. Lo que está claro es que para los medios del Líbano parece que esa sangre es sangre humana. Para Israel y los medios que replican su propaganda, la sangre de todos los palestinos, estén en Gaza, en Cisjordania o en el Líbano, militen en Hamás, en Fatah o sean simples civiles, vale exactamente lo mismo, nada. Y lo mismo podría decirse de la soberanía de todos sus países vecinos. Gracias, Manu. La guerra de 2006 demostró una gran calidad en la capacidad militar de Hezbollah. Ahora, lo que han dicho Nasrallah y los otros comandantes es que ya aprendieron de esa guerra y tendrán una capacidad aún mayor. Ahora, el problema es si Israel quiere jugar a morir matando. Adelante, compañera. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. La pregunta que quizá muchos nos hicimos ayer cuando nos enteramos del ataque israelí en Beirut es ¿dónde está la línea roja de la milicia chií libanesa Hezbollah? Porque si no se ha cruzado con este asesinato,
se ha acercado peligrosamente a ella. El Estado de Israel es enemigo declarado del denominado Eje de la Resistencia, formado precisamente por Hezbollah, Hamas, las milicias chiíes de Irak y los hutíes de Yemen, entre otras formaciones. Desde octubre del año pasado, una de las principales interrogantes era si los aliados militares de Hamas se involucrarían en la guerra contra Israel. Se han reportado numerosos intercambios de misiles en la frontera con el Líbano, casi desde el inicio de los ataques. Hablábamos de que en cualquier momento una chispa podría incendiar toda la zona. Ahora evalúe el atrevimiento de asesinar a uno de los líderes de ese conjunto de formaciones militares aliadas en el territorio que controla otro de sus integrantes, en el sur de Beirut, zona chiita donde Hezbollah tiene su base social y sus instituciones. Una diría que se está haciendo un esfuerzo enorme desde el gobierno de Israel para arrastrar a los países de la región a una gran guerra y que este episodio podría ser el equivalente del magnicidio de Sarajevo en cuanto a su capacidad como detonante para extender el conflicto por toda la zona. ¿Ha habido reacciones desde el Líbano? Bueno, ya nos adelantó Sara, pero bueno, repitámoslo un poco. Habló el primer ministro libanés, Najib Mikati, diciendo que Israel busca involucrar al Líbano en la guerra. Según fuentes de Al Arabiya y de la agencia china Xinhua, Hamas decidió congelar las negociaciones con Israel para un intercambio de rehenes y prisioneros. Recordemos que de las más de 200 personas tomadas de rehenes el 7 de octubre, quedan más de 100 israelíes aún sin liberar. Es decir, el gobierno de Israel no solo ataca al país vecino y asesina a varias personas allí, sino que pone en riesgo a sus propios ciudadanos, que son supuestamente su prioridad. El portavoz del primer ministro israelí Mark Regev, en un ejercicio de control de daños, dijo en una entrevista que el ataque iba dirigido contra Hamas y no contra el Estado libanés ni contra Hezbollah. Bueno, pues entonces se pueden quedar mucho más tranquilos los libaneses y los militantes de Hezbollah. Les mandan bombazos en la capital de su país, pero no pasa nada, que el ataque es quirúrgico y preciso. No pasa nada. Hezbollah, por su parte, de momento se ha limitado a emitir un comunicado en el que amenazó con no dejar sin castigo ese ataque contra el Líbano. Parece que no les convence mucho la explicación israelí sobre la precisión del bombardeo. No, dicen textualmente que se trata de un asalto al Líbano, su pueblo, su seguridad y su soberanía, y que sus combatientes están en el máximo nivel de preparación. Nuestras manos están en el gatillo. Aquí hay que recordar que no es la primera advertencia que hacen. A lo largo de varias semanas de octubre se estuvo aguardando el discurso del líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, que se veía como una suerte de punto de inflexión en el discurso de en el transcurso de todo el conflicto. Finalmente habló a principios de noviembre y, al contrario de lo que muchos esperaban, no declaró la guerra a Israel en ese momento. Lo que sí dijo era que un ataque preventivo israelí contra el Líbano constituiría un error fatal. La pregunta ahora es si el crimen de ayer lo van a calificar como tal o no. De momento es difícil de predecir. Hoy Nasrallah dará un discurso por el 4º aniversario del asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Al-Quds de Irán, Qasem Soleimani, y a ver qué anuncia. Lo que sí está claro es que hay que tomar en serio este tipo de advertencias. Hezbollah ya le plantó cara, como hemos dicho aquí, al ejército israelí en la guerra del Líbano de 2006, y esa campaña militar no fue ningún paseo para Tel Aviv. Algunos expertos militares calificaron aquello como una derrota israelí, de hecho. En 2007, el gobierno de Israel creó la denominada Comisión Vinograd, encabezada por el juez Eliyahu Vinograd, para investigar la actuación de las fuerzas de defensa de Israel durante la guerra del Líbano, y las conclusiones finales no fueron para nada elogiosas con el ejército israelí. Se habló de la necesidad de una reorganización de las tropas y de un cambio de estrategias. En el mundo árabe, el informe Vinograd fue visto como un reconocimiento por parte de Israel de su derrota en el enfrentamiento contra Hezbollah, mientras que en Occidente se vio como una muestra más de la fortaleza de la democracia israelí, que es capaz de hacer autocrítica. Autocrítica. Pasaron ya casi 17 años desde aquel informe y parece que de la capacidad israelí de hacer autocrítica pues no queda mucho rastro. En cualquier caso, si en 2006 Hezbollah fue capaz de propinarle a Israel lo que muchos calificaron como una derrota, su eventual involucramiento ahora en este conflicto pues puede ser explosivo y de consecuencias difíciles de prever.
Así es, militarmente se trata de un ejército más potente que el del Líbano, dispone de unos 100.000 soldados y centenares de miles de misiles, tanques, vehículos blindados, sistemas de misiles tierra-aire, etc. Además de ese potencial militar, estamos hablando de una fuerza política que tiene numerosos aliados en la región, como ya dijimos por aquí, Irán, Siria, los hutíes de Yemen, que ya pusieron patas arriba el Mar Rojo, los chiíes de Irak, en fin, que la cirugía israelí puede causar una gangrena en toda la zona. Y sin embargo, no parece que Israel vaya a detenerse. El asesinato de Saleh al-Aruri forma parte de la estrategia anunciada ya por Netanyahu semanas después del ataque de Hamas contra civiles israelíes del 7 de octubre. La denominaron Operación Nili, un acrónimo de un versículo bíblico en hebreo que significa «El Eterno de Israel no mentirá». En fin, como le gustan a esta gente el Antiguo Testamento para ponerle más y títulos a sus masacres, ¿no? Sí, a principios de diciembre se filtró un audio del jefe de la Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interna de Israel, en el que decía a los parlamentarios que los líderes de Hamas serían asesinados estén donde estén, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Turquía, en Qatar. Es decir, Turquía y Qatar podrían ser los próximos blancos de los ataques quirúrgicos. Turquía, una potencia regional importante con un ejército muy potente, y Qatar, uno de los principales intermediarios en el proceso de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Tomará algunos años, pero estaremos allí para lograrlo. Todo ello llevó a muchos y al propio jefe del Shin Bet a comparar esa operación Nili con la campaña de asesinatos de palestinos que lanzó Tel Aviv después de la masacre de Múnich durante los Juegos Olímpicos de 1972. Hagamos memoria, en aquel entonces 11 atletas israelíes fueron tomados como rehenes y fueron asesinados por miembros de la organización palestina Septiembre Negro. Y en los años posteriores a aquel atentado, Israel asesinó en varios países a al menos una decena de personas supuestamente involucradas en aquel hecho. Steven Spielberg después filmó una película, Múnich, que recibió varias nominaciones al Oscar. El caso es que después de esta política del ojo por ojo, que Israel sigue a pies juntillas desde hace décadas, lo que logran es que surjan más líderes de Hamas. Pasó después de la campaña de asesinatos tras la masacre de Múnich y no hay duda de que volverá a pasar. Esas masacres no resuelven el problema político de fondo, solo perpetúan la espiral de violencia y muerte. Cada asesinato, cada bombardeo, cada civil palestino muerto o encarcelado sin pruebas convence a otros 5 de que hay que sumarse a las filas de la resistencia y que cualquier método de resistencia es válido. Es un callejón sin salida y se acabará la Biblia para ponerle título a cada uno de los actos de venganza. Gracias, compañera. חמש וחצי כבר קמתי, הערתי את החבר'ה ואת הצוות, זאת אומרת, ונסעתי לכיוון סברה ושתילה. אני מגיע לשם שמחה וששון. מכיר את התמונה מגטו ורשה? שיירה של נשים, זקנים, ילדים הולכים. Hoy nos acompaña Ibai Arvide, ha trabajado como enviado especial en el Líbano para diferentes medios de comunicación. Ibai, muchas gracias por atender una vez más a La Base. Hola, un placer, muchas gracias. Bueno, el ataque de Israel a las posiciones de Hamas en Beirut, que en realidad es, digamos, donde están algunos de sus exiliados y dirigentes políticos, parece que puede implicar un salto cualitativo respecto a los enfrentamientos que están teniendo lugar en la frontera libanesa. ¿Qué implicaciones puede tener? ¿Qué cabe esperar en las próximas horas de una eventual respuesta de Hezbollah? Es difícil hacer previsiones, sobre todo con un movimiento complejo como Hezbollah. De hecho, en estos momentos, su secretario general, Hassan Nasrallah, está respondiendo seguramente al ataque de ayer en una alocución prevista para dentro de unos minutos. Es un discurso que ya estaba previsto y que no se ha suspendido, a pesar de que ayer hubo rumores, y en el que se supone que Nasrallah deberá anunciar cuál es la nueva decisión de Hezbollah. Hasta ahora, el movimiento Hezbollah se había mantenido en lo que se llama equilibrio disuasorio, es decir, en mantener esta especie de tanteador a cero o de suma cero, por la cual si Israel provoca X número de víctimas, Hezbollah solamente ataca hasta conseguir que vuelva a estar emparejado o que vuelva a estar equilibrado.
pero es difícil hacer previsiones porque el ataque en Dahie ayer, en los suburbios sur del Líbano, supone la ruptura por parte de Israel de este equilibrio disuasorio y, por lo tanto, Hezbollah ahora, según esta lógica, debería actuar en Tel Aviv, en la capital de Israel. Esto no sé si se producirá realmente así, pero significa, desde luego, salirse de este marco que hasta ahora se había limitado a la frontera, y es realmente muy peligroso porque las implicaciones de una guerra a gran escala entre el Líbano y Israel dejarían realmente pequeñas las cifras de muertos en Gaza. Claro. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? Feliz año. Habitualmente se presenta a Hezbollah como una marioneta de Irán, como un simple ejecutor de los planes de Teherán. Sin embargo, tú has sostenido que Hezbollah tiene agenda propia y es un actor regional que tiene su propia agenda política. ¿Nos podrías explicar un poco más esta idea? Sí, sobre todo desde los medios occidentales muchas veces se presenta a Hezbollah como si fuera simplemente la mano ejecutora de Irán en la región. Yo creo que esto podría tener cierto sentido a principios de los 80, cuando se funda el llamado Partido de Dios, este movimiento islamista, pero es muy evidente en los últimos años que ya no es así. Israel sigue considerando Hezbollah como simplemente un apéndice de Irán, pero Hezbollah es parte del llamado eje de la resistencia, del que también forma parte Hamas, del que forman parte los hutíes en Yemen y del que forma parte también Irán. Y sobre todo a raíz de la guerra de Siria, donde Hezbollah tuvo un peso que fue muy impopular para algunas de sus bases, pero que resultó militarmente ser bastante decisorio para lo que ahora es este movimiento, pues ahora no se puede considerar bajo ningún análisis serio que Hezbollah responda únicamente a los intereses de Irán. Por un lado, porque Hezbollah es un movimiento nacionalista libanés que, aunque es chií, tiene, su lealtad no es solamente en clave religiosa hacia el chiismo y por lo tanto hacia Irán, sino que en clave profundamente nacionalista. Y esto es lo que le hace también tener, a pesar de que hay una fuerte oposición suní en algunas de sus acciones, le hace tener gran popularidad cuando se trata de enfrentarse a Israel. Hezbollah además toma sus propias decisiones, como ha demostrado Nasrallah en las intervenciones que ha tenido a raíz del 7 de octubre, de lo que está sucediendo en Gaza, en la que ha decidido no tener un papel tan importante como algunos analistas pensaban que iba a tener y, por ejemplo, relegar el papel de principal aliado externo de Hamas a los hutíes en el Yemen. Manu. Buenas tardes, Ibai, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Joe Biden giró recientemente, al menos retóricamente, su discurso con respecto a la figura de Netanyahu. Hace semanas que se habla también del temor de los demócratas en Estados Unidos a perder las elecciones en noviembre por su apoyo al gobierno de Israel, lo cual podría suponer perder el voto de la comunidad árabe estadounidense. Te quería preguntar, ¿cómo crees que se ve desde Washington este acontecimiento que hoy toda la prensa lee como un motivo muy claro hacia una posible escalada de la guerra? Sí, hoy fuentes bien informadas decían que Israel no había avisado a Washington de este ataque y que únicamente le comunicó que lo estaba llevando a cabo cuando ya no había vuelta atrás, es decir, cuando se estaba produciendo. Yo creo que en este sentido Washington tiene un miedo razonable a que el conflicto se extienda aún más por la región, porque, como antes decía brevemente, si pensamos en una guerra entre Hezbollah e Israel, no será una guerra como Hamas. Hezbollah era un movimiento asimilable a lo que ahora es Hamas, con la capacidad militar que ahora tiene Hamas, digamos, hasta el año 2000, cuando consiguió de manera exitosa expulsar a Israel del sur del país, del sur del Líbano, mediante la utilización sobre todo de lanzagranadas de hombro, es decir, de armamento móvil, de técnicas de guerrilla, sobre todo a través de binomios, de motocicletas en las que se disparaba y se hacían tácticas similares a las que ahora desarrolla Hamas frente al ocupante en la Franja de Gaza por medio de su red de túneles, etcétera. Pero ahora mismo, sobre todo a partir de 2006,
de la última agresión militar de Israel al Líbano, y a partir de 2011 y 2012 de la participación de Hezbollah en la guerra de Siria, la capacidad militar de Hezbollah no tiene nada que ver con la que tenía hace 23 años. Es muchísimo mayor. Ahora mismo Hezbollah cuenta con misiles dirigidos, cuenta con una fuerza naval, por ejemplo, que antes no tenía. Cuenta, por supuesto, con una con una capacidad de drones y de aeronaves no tripuladas que está demostrando ya en el sur. Y por lo tanto, de lo que estamos hablando aquí es que de la posibilidad de que si Israel sigue por esta senda y ataca de nuevo Beirut, Hezbollah comience a atacar no a atacar el norte de Israel o lo que ellos consideran la Palestina ocupada, sino Tel Aviv directamente, y provoque una escala similar a los muertos que está provocando Israel en Gaza, también en su propio territorio. Yo creo que esto a Netanyahu no le importa demasiado y está dispuesto a asumir este precio, porque tanto él como sobre todo gran parte de su gabinete tienen una visión mesiánica del mundo y consideran que miles de muertos serían la manera de reiniciar o de un renacer de lo que ellos consideran el Gran Israel, y delirios mesiánicos de estos que manejan. Pero hay gente, digamos, en su propio bando con una capacidad, digamos, analítica un poco menos extremista o menos fanática, que aunque no sea por motivos ni ideológicos, ni aunque sea solamente por una cuestión, digamos, de intentar mantener el conflicto dentro de una escala razonable para lo que ellos es razonable, o sea, no quiero que se malinterprete, es una barbaridad lo que está pasando y no quiero frivolizar con el número de muertos, Es importantísimo lo que ya está pasando en Gaza, pero me refiero a que una escalada mucho mayor podría significar pues prácticamente algo no visto nunca en la región. Y creo que Washington va en esa línea. Ina. ¿Qué tal, Ibai? Muchas gracias por estar aquí. Yo te quería preguntar por tu visión. Llevamos ya tiempo hablando de los riesgos de un conflicto regional. ¿Acaso no está sucediendo ya? Me refiero, ya tenemos a los hutíes en el Mar Rojo, tenemos el ataque ese de ayer en Beirut, tenemos el atentado que pasó recién en Irán, que con decenas de víctimas. ¿No lo ves como episodios de un conflicto mayor que ya está en marcha? Sí, tienes razón y de hecho gracias por la pregunta, porque me sirve para matizar mi respuesta anterior. Es verdad que hay un conflicto regional que ya es evidente, y el trasfondo de esto son dos guerras frías cruzadas, ¿no? Por un lado Israel frente a Irán y por otro lado Arabia Saudí frente a Irán. Es decir, cada uno de los poderes regionales quiere tener influencia en otros territorios, y por eso, pues tanto en la guerra de Yemen como en la guerra de Siria, como en la guerra de Palestina, o en la ocupación de Palestina, mejor dicho, o como en el actual enfrentamiento, porque ya es una guerra como tal, aunque sea de una intensidad relativamente menor, en el sur del Líbano, pues es evidente que hay un conflicto regional ya en marcha, en el que hay varios intereses cruzados y comienza a configurarse de manera cada vez más evidente los bandos, aunque son bandos, como ocurrió en la propia guerra civil libanesa, bandos complejos de entender, no hay solamente dos y a veces se enfrentan unos con otros. Pero creo que todavía se está manteniendo de alguna manera a una intensidad, excepto en Gaza, incluso en Cisjordania, porque este año hay más muertos de los que había habido los años anteriores, es decir, menos en Palestina. La cantidad de muertos que está habiendo en el resto de los conflictos permiten a cada uno de los bandos mostrar su fuerza sin necesidad de apretar los botones rojos con los que cuenta cada uno. Y en el caso de Hezbollah, yo creo que por eso hay que insistir en que es una locura la provocación que está realizando Israel, porque ya no va a ser... es decir, los hutíes, por ejemplo, están demostrando tener una capacidad de tiro con estos misiles de medio alcance muy importante, pero la capacidad militar de Hezbollah, repito, es muchísimo mayor, y por lo tanto las repercusiones que podría tener tanto en términos de vidas humanas como en términos geopolíticos una guerra realmente a gran escala podría ser devastadora en todos los sentidos. Ibai Arvide, muchísimas gracias por atender a La Base. Seguimos hablando. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias.
Bueno, vamos a terminar con algo de amarga ironía, rescatando un clásico de Joaquín Sabina, Guerra Mundial. Hasta mañana.